Es un honor para mí y un gusto poder participar en este foro. La invitación y a poder participar y colaborar con este equipo de trabajo, tanto en FUMENI como en el Instituto Nacional de Pediatría y con colegas de toda la República y, por supuesto, con las familias de nuestras pacientes y nuestros pacientes con inmunodeficiencias primarias, que la verdad es que confían en nosotros para atender lo más preciado que tienen en la vida, que son sus hijas y sus hijos. Y entonces creo que ya se mencionaron casi todos los puntos importantes y voy a nada más, por cuestiones de tiempo, mencionar o hacer hincapié en algunas medidas de detección, diagnóstico y tratamiento que nos parecen relevantes y en las cuales estamos trabajando para tratar de mejorar todos los días. Eh, entonces, creo que podemos ver a la atención de las inmunodeficiencias primarias como una serie de eslabones en esta cadena donde todos los eslabones tienen que ir unidos o irse uniendo y en donde todos los eslabones son igual de importantes. Y estos eslabones principales que pongo aquí son, por supuesto, primero sospechar y hacer una detección oportuna, ya sea, vamos a ver un poquito más adelante mediante tamiz, pero también trabajamos en tratar de dar educación y avanzar en el conocimiento sobre estas enfermedades en médicos de primer contacto. Lograr un diagnóstico oportuno y adecuado, por supuesto, el diagnóstico nos permitirá ofrecer un mejor tratamiento, pero también necesitamos asegurar o mantener ese acceso al tratamiento para todos nuestros pacientes y sus familias. Y por supuesto, algo que necesitamos y que también estamos trabajando en ello es tener registro de estas enfermedades, porque esto, en la medida que medimos lo que está pasando, podemos evaluar y podemos así incidir y tomar medidas para ir mejorando. Y aquí, en estos eslabones, pues estamos involucrados pues prácticamente todos los familiares, como vemos en este foro, los propios pacientes, los médicos de primer contacto, que son importantísimos para lograr un diagnóstico oportuno y que se pueda referir con los especialistas. Y por supuesto, dependemos de los tomadores de decisión desde diferentes esferas en salud, economía, política. Y si no funcionan todos estos eslabones y todos estos personajes, probablemente no llegaremos al final que todos queremos, que es tener niñas y niños con inmunodeficiencias primarias curados, con una buena calidad de vida y familias felices. Y entonces, cada eslabón es fundamental para lograr una mejoría en la calidad de vida de niñas y niños. Y también importante mencionar que también hay adultos y adultas con inmunodeficiencias primarias. Entonces, necesitamos seguir trabajando todos los días para mejorar en cada uno de estos eslabones. Desde el punto de vista de diagnóstico, sabemos bien que hay 10 señales de alarma y que se han tratado de difundir por diferentes medios, tanto a familia, población general y a médicos de primer contacto. Pero lo más importante de este diagnóstico, de lo que me quiero enfocar, es que cuando se diagnostican son enfermedades tratables y muchas de ellas son potencialmente curables, como hemos visto ya en varios de los testimonios que tuvimos oportunidad de escuchar hace un momento. Y estas enfermedades son tratables principalmente mediante el reemplazo con inmunoglobulina humana y el tratamiento curativo mediante trasplante de progenitores hematopoyéticos y también mediante terapia génica, que si bien todavía no es una realidad en el país, ya estamos también trabajando para que en algún momento pueda ser una alternativa en nuestros pacientes. Pero lo que sí sabemos es que el diagnóstico oportuno nos va a repercutir en una menor morbilidad, una menor mortalidad para nuestros pacientes, va a dar una mejor calidad de vida al paciente y a sus familias, permite además orientar y dar un asesoramiento genético a la familia para saber qué es lo que está pasando y que puedan tomar mejores decisiones respecto a su planificación familiar. Y por supuesto, algo que en lo que nos estamos enfocando también y que Mayela va a hablar, es en disminuir costos tanto para las propias familias como para el sistema de salud. Entonces, ya se mencionó por ahí, pero resulta mucho más barato diagnosticar y tratar a tiempo que estar tratando complicaciones ante la ausencia de un diagnóstico adecuado. El tratamiento de las, hablando de tratamiento, el tratamiento es muy variado dependiendo de todo este universo que nos mencionó el doctor Yamasaki, donde tenemos una gran variedad de manifestaciones clínicas, pero lo más importante a lo que me voy a enfocar es principalmente al tratamiento con inmunoglobulina humana y a los tratamientos definitivos o curativos. Hablando de la inmunoglobulina humana, sabemos que es justamente este concentrado de anticuerpos tomado de una gran cantidad de donadores y que permiten a nosotros administrar, ya sea por la vena o por vía subcutánea,
anticuerpos de una gran cantidad de personas y estos anticuerpos van a permitir que nuestros pacientes con inmunodeficiencias primarias puedan ahora defenderse contra estos gérmenes que les han estado causando muchos problemas. Y este es un estudio de muchos, pero este fue muy relevante hace algunos años porque demostró claramente que mientras mejores niveles de inmunoglobulina tienen los pacientes con problemas de anticuerpos, baja en una forma proporcional la cantidad de neumonías que tienen y las complicaciones derivadas de esas neumonías. Y entonces sabemos bien que dentro de este universo de inmunodeficiencias primarias, los problemas de anticuerpos son los más frecuentes que vemos, y entonces sabemos que la gamaglobulina humana es el tratamiento de elección. Y algo muy importante es que, entendiendo que estos son enfermedades genéticas, debemos saber, entender y asegurar que es un tratamiento que debe darse de por vida a los pacientes, porque si suspenden el tratamiento, entonces regresaremos a ver las complicaciones que tenían antes del diagnóstico y antes del tratamiento. Entonces, debemos asegurar una administración de tratamiento continua y permanente. Y así mantener a nuestros pacientes libres de infecciones, prevenir el daño pulmonar y, por supuesto, de algunos otros órganos, mejorar su calidad de vida. Y también Mayela hablará un poquito sobre este estudio que hemos hecho, donde nos damos cuenta que disminuye los costos en el mediano y largo plazo tratar con inmunoglobulina humana a las niñas y los niños con inmunodeficiencia primaria. Respecto al tratamiento curativo que tenemos disponible hoy en día, que es el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, y que consiste en obtener células madre de la médula ósea de un donador que idealmente debe ser lo más compatible posible, y estas células después ponerlas al paciente que tiene una inmunodeficiencia primaria para así de este modo, digamos que resetear el sistema inmunológico que no funcionaba adecuadamente, y tiene la posibilidad de curar a los pacientes, lo cual es algo que para todos nosotros creo que sería lo ideal en la mayoría de las inmunodeficiencias primarias. Y algo muy importante de este tratamiento es que mientras más pronto se realice, mejores son las posibilidades que vamos a tener de éxito, pero también mientras más pronto se realice, menos complicaciones, y de algún modo es un poco más fácil hacer el procedimiento, y eso repercute también en menores costos para el sistema de salud. Y entonces aquí es fundamental un diagnóstico oportuno otra vez y que se refiera oportunamente a un centro especializado donde se pueda realizar el trasplante. Y aquí los retos que tenemos pendientes y en los que seguimos trabajando y tendremos que trabajar es en tratar de ampliar el número de centros que realizan trasplante, o bien ampliar la capacidad para hacer trasplantes en los centros que ya lo hacen y donde ya contamos con recursos humanos e infraestructura para realizar trasplantes, pero quizás aumentar esta infraestructura para que se puedan realizar más trasplantes al año. Por supuesto, mejorar el acceso a todos los medicamentos que se requieren antes, durante y después del trasplante de médula ósea. Y algo también que es muy importante y que ya se mencionó es, por un lado, ampliar el banco de donadores altruistas de médula ósea, que ya tenemos una alternativa hoy en día donde todos podemos registrarnos como donadores altruistas, y por supuesto lo que se mencionó también de una vez que se encuentra algún donador compatible, poder ayudar o absorber los costos de conseguir esas células y traerlas a México para poder realizar el procedimiento. Y hablando de detección, por último, muy importante sobre la inmunodeficiencia combinada grave, conocida también como la enfermedad de los niños y niñas burbuja, es bien importante entender que con la experiencia que se ha tenido en los últimos 20, 30 años en el mundo y varios estudios a partir de ver qué ha pasado con los pacientes que se trasplantan, hoy se sabe que aquellos pacientes que se trasplantan antes de los 3 meses de vida y que se trasplantan sin infecciones activas al momento del trasplante, la supervivencia de estos pacientes a 5 años y muchos más años hoy en día se tiene seguimiento, es mayor al 90%, probablemente ande arriba del 95% en algunos lugares. Y entonces, una idea central que a mí me gustaría poner en la mente es que las inmunodeficiencias combinadas graves, si bien es una enfermedad grave, como su nombre lo dice, tenemos que aprender a verla o empezar a verla de una enfermedad mortal en el 100% de las personas que la padecen, a una enfermedad 100% curable. ¿Y cómo logramos esto? Una de las formas que necesitamos trabajar y que necesitamos lograr es hacer un tamizaje neonatal. Y este escenario ideal ya existe en Estados Unidos y en algunas otras partes del mundo. Y este escenario ideal consiste en hacer un tamizaje neonatal en el momento en que nace el bebé con una gota de sangre del talón, diagnosticar al paciente antes de que haya tenido ninguna infección y antes de que haya tenido signos o síntomas de la enfermedad.
Y esto lleva a hacer trasplantes antes de los 3 meses de vida sin ninguna infección. Y lo que se sabe o lo que estamos viendo hoy en día es que todos los pacientes con esta enfermedad reciben un trasplante y más del 90% sobreviven. Y esta gráfica representa muy bien la idea de pasar de una enfermedad mortal a una enfermedad completamente curable. Seguimos teniendo ciertas deficiencias, por supuesto, mientras no tengamos tamiz, vamos a depender de que los pacientes pues tengan signos, síntomas y depender de que algún médico piense en estas enfermedades y esto nos lleva a un retraso en el diagnóstico y un retraso en el tratamiento. Entonces, hay muchos puntos de oportunidad para seguir mejorando. Y sabemos que en México tenemos una alta tasa de subdiagnóstico de esta enfermedad. 70-80% de los pacientes probablemente no se están diagnosticando y ni siquiera se están tratando. Entonces, el tamizaje resulta una de las estrategias que necesitamos trabajar de forma, pues yo diría, casi urgente. Y entonces, ya solo para concluir, pues que la atención de nuestros pacientes no dependa de la suerte y no dependa de que, ya sea de la suerte de tener acceso a un sistema de salud o de la suerte de que algún médico piense en la enfermedad. Y debemos buscar que ningún paciente con inmunodeficiencia primaria muera o tenga mala calidad de vida por falta de diagnóstico o por falta de tratamiento. Y por supuesto, ningún paciente con combinada grave debería morir por falta de diagnóstico y tratamiento. Y bueno, hoy discutimos, por supuesto, el acceso a los tratamientos y el tamiz neonatal como ejes centrales de lo que necesitamos hacer, yo diría, en el corto y mediano plazo. Y agradezco otra vez la oportunidad y la atención.